Un saludo muy especial para todos ustedes en este día. Bienvenidos una vez más a este su programa La Fe al Aire. Vamos a iniciar este programa, primero que todo, poniéndonos en las manos del Señor, pidiéndole a Él que nos asista, que nos acompañe a lo largo de este día, que nos conceda las gracias y las bendiciones que tanto necesitamos. Por eso, con mucha fe dispongámonos para iniciar con un momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios, primero que todo, por el día que nos ha concedido, por la oportunidad que tenemos una vez más de escuchar, de atender a su palabra, de atender y de escuchar también las enseñanzas que la Iglesia nos transmite, nos sigue transmitiendo hoy en día. Pidámosle al Señor que este programa nos ayude para nuestra formación y para nuestro crecimiento espiritual. Por eso, unidos como hermanos, como hijos de Dios, iniciemos este programa con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a escuchar ahora los textos bíblicos que nos propone la Iglesia para este día. Con mucha fe dispongámonos para este encuentro con la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: En tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos: salgan, a los que están en tinieblas, vengan a la luz, aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, ni les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos, y mis senderos se nivelarán. Miren venir de lejos, mírenlos del norte y del poniente, y los otros de la tierra de Sin. Exulta, cielo, alégrate tierra, rompan a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo, y se compadece de los desamparados. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que le invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Los invito, queridos hermanos y hermanas, a que nos unamos todos juntos a la liturgia de la palabra, a la escucha atenta del Evangelio, tomado de San Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matar, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo. Haciéndose igual a Dios, Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viera hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que esta, para su asombro.
Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad les digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No lo sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, es importante reconocer que en este Evangelio de San Juan nos presenta una invitación especial para todos nosotros, y es el hecho a actuar según la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria hemos desobedecido la voluntad de Dios? Muchas veces siguiendo nuestros propios caprichos. Tengamos presente que en la vida es importante reconocer que Dios no se cansa de actuar en bien de nosotros en este mundo. Por eso nos ha dado a su propio Hijo, Cristo nuestro Señor, que se ha quedado con nosotros en su palabra y Eucaristía, pues sigue haciendo el bien, juzgando con misericordia, sanando, levantándonos de nuestro pecado, levantándonos de nuestra enfermedad, levantando al caído, socorriendo al necesitado. Por eso, no desperdiciemos cada oportunidad que tengamos de vivir con alegría la voluntad de Dios que se nos presenta en nuestra misión particular. Cada uno de nosotros tiene una misión específica. Por eso es importante que así como Jesús hoy reconoce su misión con la ayuda del Padre, hoy nosotros reconozcamos nuestra propia misión, pero no solo con nuestras fuerzas, porque es imposible, humanamente no podemos. Necesitamos siempre la gracia de Dios. Por eso que esta sea la oportunidad, queridas familias, para que sigamos actuando con bondad, con amabilidad, sin desfallecer en la obra de hacer el bien. Hacer el bien cuesta, pero vale la pena. Vale la pena tener una vida tranquila. Vale la pena siempre ser reconocido por cosas buenas, no por cosas negativas. Siempre lo bueno, lo positivo, hace de una persona grande, hace de una persona que sea muy bien recordada y apreciada. Por eso, queridos hermanos, al escuchar esta lectura del Evangelio, pidamos la gracia a nuestro Señor para que sea Él quien nos ayude con la fuerza de su Santo Espíritu, y a ejemplo de la Santísima Virgen María, ella que supo escuchar la voz de Dios, nos ayude a ustedes y a mí a reconocer siempre su voluntad como una prueba de amor, como una prueba que nos ayuda cada día a alcanzar la santidad, que es tarea de todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Excelente vida, espero estés teniendo, compañero Wilson. Claro que sí, Raúl, es un gusto poder estar en este programa radial. En esta ocasión quisiera que tratáramos un tema muy especial y muy bonito: San José. Me parece perfecto, es un tema muy fundamental. Incluso San José, el domingo pasado celebramos su fiesta. Sería muy interesante que habláramos acerca de él, Raúl. Me parece perfecto. Y precisamente, Wilson, el Papa Francisco en el año 2020 escribió una carta apostólica denominada Patris Corde, o mejor dicho, Corazón de Padre, en la cual habla
de San José, de algunas virtudes. Quisiera que en esta charla amena que vamos a tener, habláramos acerca de 7 virtudes de San José. Parece perfecto. Raúl, si quiere podríamos empezar con la primera, ¿le parece? Claro que sí, Wilson. Padre amado. Resulta que la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. San Pablo VI observa que en su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unido. Wilson, al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unido, al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Y Wilson, ¿usted qué opina de esto? Pienso, Raúl, que por su papel que tiene San José en la historia y la salvación, es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran propiamente en su espiritualidad y llevan su nombre, y que desde hace siglos se celebran en honor diversas representaciones sagradas. Pienso, Raúl, que en conclusión acerca de esa primera virtud podríamos decir que San José como esposo de María de Nazaret es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro que sí, Wilson, esencialmente. Quisiera que ahora meditáramos sobre una segunda virtud. San José, padre en la ternura. Claro que sí, Raúl. Y quiero empezar diciendo quizás, os vio Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios, y también ante los hombres. Como hizo el Señor con Israel, así Él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para Él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia Él para darle de comer. Raúl, pienso que Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes le temen. Claro que sí, Wilson. Precisamente en la sinagoga, durante la oración de los salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para todos y que su ternura alcanza a todas las criaturas. Sin embargo, Raúl, hay un hecho muy interesante, y es que el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu saca a la luz con ternura. Pero se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver este tema acá? Y es, Raúl, que la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El sexto dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Y es algo muy interesante, Raúl, y es que solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Claro que sí, Wilson. Me parece también importante que a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia y su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de los tormentos de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca, Wilson.
A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Quisiera, Raúl, también que meditáramos en otra virtud. Pienso que podríamos meditar en torno a José, padre en obediencia. Y es que, Raúl, así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios, y lo hizo a través de sueños, que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifiesta su voluntad. José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente, Raúl, pero decidió José romper su compromiso en secreto, a escondidas. En el primer sueño, el ángel le ayudó a resolver su grave dilema, su preocupación. No temas aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Sí, Raúl, dará a luz un hijo, dice el Señor por medio del sueño. María da a luz un hijo, y José tendría que poner el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Parecerá que su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, ¿qué hizo? Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. Pero también hay otra cuestión, Raúl, y es que hay un segundo sueño. ¿Qué nos habla en ese segundo sueño? Claro que sí, Wilson. En el segundo sueño más bien, el ángel ordenó a José, le ordenó esto: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar en el camino. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, como María en la Anunciación y Jesús en el Getsemaní. José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios. Entonces podríamos decir, Raúl, que José es el testimonio fiel de obediencia a la palabra del Padre. Claro que sí, Wilson. Quisiera que reflexionáramos en una cuarta virtud en este tema tan interesante. José como padre en la acogida. Perfecto, Raúl, me parece que es otra de las virtudes fundamentales de José. Y es que precisamente, Wilson, José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. Y hoy en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María, vida de la mujer. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó, no lo dejó solo, lo ayudó a optar iluminando su juicio. Raúl, el Papa Francisco usa una expresión que quizás me llama mucho la atención, y es que la vía espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, Raúl, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Parece hacerse eco las ardientes palabras de Job, que ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo mal, respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? José no es un hombre que se resigna pasivamente, es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Claro que sí, Wilson. Quisiera que meditáramos sobre una quinta virtud. José, padre de la valentía creativa, una valentía que es creativa. Y precisamente, Wilson, si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos
incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida. Necesitamos añadir otra característica importante, la valentía, que es creativa. Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades, problemas. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema podemos detenernos y bajar los brazos, rendirnos. Y podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros, que ni siquiera pensábamos que teníamos. Pienso, Raúl, que es muy importante tener la valentía creativa del carpintero de Nazaret. José sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Sí, Raúl ya lo dijo, a veces pareciera que Dios no nos ayuda, pero ese pareciera no significa que no nos haya abandonado, sino que Dios confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar y encontrar. No podemos olvidarnos, Raúl, que la Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos, como todas las demás familias, como nuestra familia, como muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes que incluso hoy arriesgan sus vidas forzados por las adversidades de la vida. A este respecto, creo que San José sea realmente un santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la persecución y la miseria. Pero Raúl, quisiera ahora que meditáramos en una sexta virtud. Quisiera que meditáramos en torno al tema de José, padre trabajador. ¿Qué podrías decirnos acerca de esta virtud, Raúl? Wilson, pienso que un aspecto que caracteriza a San José y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social, la Rerum Novarum del Papa León XIII, es su relación con el trabajo. José, trabajador. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia, como muchos hombres hoy en día. De él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Y es que, Raúl, la persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo. Se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios, hecho hombre, nos desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, Raúl, y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia del COVID-19. ¿La recuerda, Raúl? Entonces debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos asimismo a San José, obrero, para que encontremos caminos que nos lleven a decir ningún pobre, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Wilson, quisiera que meditáramos una última virtud, una séptima virtud, Padre en la sombra. Padre en la sombra. Precisamente, Wilson, un escritor polaco, en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de San José. Con la imagen evocadora de la sombra, define la figura de José, es decir, José como una sombra, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. José que acompaña a Jesús. Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel. En el desierto, donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Así José ejercitó la paternidad durante toda su vida. Y es que pienso, Raúl, y todos los que nos oyen, que nadie nace padre, sino que se hace padre. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro,
en cierto sentido pienso, ejercita la paternidad respecto a él. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encadenarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre y de salir. Claro que sí, Wilson. Pienso que la lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Los cuidaba a toda costa. Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior, una paternidad como nuestro Dios. En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José, sombra del único Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos, y sombra que sigue al Hijo, sombra protectora. Finalicemos ahora este programa La Fe al Aire, recordando que estamos en nuestra diócesis trabajando el tema de la vulnerabilidad. Por eso, oremos escuchando el clamor de los vulnerables. Dios, Padre compasivo y misericordioso, tú que escuchas el llanto y el clamor de cada uno de tus hijos, especialmente de los pobres y desamparados, ayúdanos para que también escuchemos, a ejemplo tuyo, el clamor de las personas necesitadas, la familia que implora por comida, el niño migrante que llora por su madre, el joven que reclama por un futuro mejor, el agricultor que implora el respeto de sus derechos, las víctimas de abuso que piden cuidado, protección y justicia, los pobres y vulnerables que suplican ayuda. Señor, mueve nuestro corazón para que seamos buenos samaritanos. Enséñanos a estar al lado de los que sufren, de los más vulnerables, de los oprimidos, donde tú estás presente y necesitado. Te lo pedimos por medio de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Finalicemos entonces pidiéndole al Señor que nos bendiga y nos acompañe en todo momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. No temas qué palabras tengas que decir. Yo